Amén. Que el Señor bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos en este día, a todos los que van a escuchar estas palabras por internet. Y vamos a tener una enseñanza muy maravillosa que es sin culpa y limpio de pecado. La importancia de experimentar estas dos experiencias para servir a Dios. Entonces, nosotros sabemos que la Biblia nos enseña que nosotros en Efesios 2, que nosotros antes estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza y que éramos dignos de pecado y de muerte. Por lo tanto, amados hermanos, para entender esta enseñanza de hoy, vamos a explicarlo con algo que sucede en los tribunales de justicia. ¿Y qué es eso, hermano? Dice, vamos a explicar un caso que ocurre en un tribunal. Dice, si el juez o el jurado declaran inocente al acusado, este queda absuelto de los cargos. Esto significa que son libres de irse y los cargos contra ellos son desestimados. Es importante señalar que una absolución no significa necesariamente que el acusado sea inocente, ¿ya? Entonces, la representación de los integrantes de esta explicación, que la vamos a ver aún, es que el juez es Dios, hermano. Y el fiscal, que vamos a ver ya en esta enseñanza, en esta introducción, el fiscal es el diablo, que él es el que presenta los argumentos para representarnos, para exponernos ante Dios como gente culpable y lleva todas las obras que nosotros hemos cometido, amados hermanos, delante de Dios, porque Él es el que está de día y de noche acusándonos, hermanos. Día y noche está hasta el día de hoy. Y el abogado defensor es nuestro amado Jesucristo. Entonces, dice, la sentencia se impone después de que el jurado o el juez haya determinado la culpabilidad del acusado. En la audiencia de sentencia, tanto el fiscal como la defensa tienen la oportunidad de presentar evidencias y testimonios para recomendar una sentencia apropiada. La ley le da al juez un margen muy amplio para determinar cuál debe ser la sentencia. El fiscal a menudo dice, buscará el castigo máximo por el crimen. La defensa presentará circunstancias atenuantes como la falta de antecedentes penales o las contribuciones positivas del acusado. Y aún así, el acusado tiene un privilegio, hermanos, en ese evento en los tribunales, de hablar, de pedir perdón para que su sentencia sea baja. Ellos tienen esa opción de hablar, aunque muchos no lo hacen, no toman ese derecho. Dice, después de escuchar a la acusación y la defensa, el juez considerará todos los testimonios antes de dictar una sentencia que puede incluir encarcelamiento, multas, servicios comunitarios, libertad condicional. Todas las decisiones del castigo están únicamente en manos del juez, que en esta etapa del juicio final. Entonces, hermanos, aquí, ¿qué nos enseña, amados hermanos? En esta pequeña introducción, que nuestro Señor Jesucristo está siempre abogando por nosotros, hermanos, porque nosotros somos culpables de muerte, pero en Cristo Jesús es que nosotros somos vistos limpios cada día. Nosotros ya hemos sido perdonados, pero por eso tenemos que estar cada día limpiándonos con la sangre de Cristo, cada día, hermano. Esa es una enseñanza que dio Dios en el Antiguo Testamento, cuando derramó el maná del cielo y la gente quería tomar el maná para 2 días, para una semana. Y se les convertía en gusanos, se les podría aquello. Porque quiere decir, ese es un simbolismo espiritual, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y esto es día a día, hermanos, que tenemos que comer cada día la palabra de Dios y tenemos que lavar nuestras almas cada día, amados hermanos. Entonces, dicho esto, vamos a la enseñanza netamente, y la vamos a ver en Isaías capítulo 6, pero no vamos a hablar de la persona, sino de lo que ocurre en este evento, nada más. Visión de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaba. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí vamos a ver la enseñanza, no vamos a hablar de la persona, sino de la enseñanza que hay, que es un tipo, amados hermanos, para todo el pueblo de Dios. Entonces, dice, vamos a ver formas misteriosas de Dios para tratar con las personas. ¿Cómo trata Dios? Tomando el ejemplo de este hombre, lo sacó del confort. Este hombre venía de un linaje de gente de dinero, de gente de fama, de gente de gobierno, de reino, amados hermanos. Este hombre tenía en su sangre real. Este personaje de aquí, que es Isaías, el profeta. Pero no vamos a hablar de él, sino el tipo, nomás de lo que ocurre en estos eventos. Y los eventos que Dios usa para la iglesia, para formar a su pueblo, a sus líderes. Y amados hermanos, este hombre era una persona que estaba muy feliz, amados hermanos, estaba muy feliz porque su primo le permitía a él colaborar en todos los eventos, lo permitía que él predique la palabra de una forma, de otra forma y todo el asunto, amados hermanos. Y él estaba tan contento porque podía hacer la obra de Dios con libertad. Él se movía para un lado, se movía para otro. Las puertas estaban abiertas, hermano. Es lo más lindo cuando tenemos puertas abiertas, que la gente diga: hoy les doy un terreno, hoy les doy un local para que ustedes prediquen, para que ustedes hagan. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué maravilla fuera eso, hermano! Él tenía todas las oportunidades, Isaías, en ese tiempo. ¿Y qué pasó, amados hermanos? Llegó el evento. No se olviden que en Judá el gobierno era sucesivo, moría el papá, seguía el hijo, moría el papá de ese que gobernaba, entraba el hijo y sucesivamente. Lo que fue diferente en el reino del norte cuando se dividió, allá no, allá mataban al rey y se tomaban el poder, por lo general era un caos en el reino del norte cuando se dividió el gobierno. Amados hermanos, y vemos que este hombre fue al templo. Me imagino que ha de haber ido a llorar, a suplicar. Era un hombre todavía no como el que conocemos después del llamado de Dios. Amados, ese es otro hombre. Porque ahí ustedes verán que dice que he sido hombre de labios inmundos y vivo en medio de gente de labios inmundos. Entonces era un hombre que reconocía, hermano, estaba reconociendo su pecado y la vida que él estaba llevando. Cuando fue llamado por Dios, recién él, cuando el Espíritu Santo, amados hermanos, porque dice la Biblia que vino un serafín. No se olviden quiénes son los serafines. Son seres angelicales que están destinados a, ¿qué, hermanos? A solamente adorar a Dios, adorar y alabar a Dios. Y estos ángeles, amados hermanos, están solamente en la gloria de Dios, pero se le permitió ahí ver esta visión en el dolor que estaba este hombre, amados hermanos. Él se fue al templo, estaba en el templo este hombre del cual estamos hablando, y ahí Dios le mostró esta visión, y en la visión él vio la gloria de Dios, hermanos. Se le reveló la grandeza de Dios, hermanos, que esta experiencia tenemos que experimentar, hermanos, los líderes, tenemos que experimentar los creyentes, para que así este mundo de maldad no nos arrastre, hermano, a la maldad que en este mundo se practica, que aparentemente es delicia, es rico el pecado, hermano, pero las consecuencias son muerte. Muchos han ido a la fornicación, al adulterio por primera vez y se encontraron con el VIH, se encontraron con cualquier enfermedad, amados hermanos, por deleitarse un momento de pasión, un momento de deseo, un momento de desenfreno. Las consecuencias duran para toda la vida.
Entonces, amados hermanos, qué importante es experimentar el toque de Dios. Este hombre tocó, ahí recién palpó la gloria de Dios. Y cuando uno palpa, hermanos, la gloria de Dios, no hay nada ni nadie, hermano, más hermoso que ese deleite que usted ya palpó en su paladar de la gloria de Dios. Nadie puede ser más rico, más delicioso, más codiciado que nuestro Dios en nuestras vidas, en la vida del creyente que ha nacido de nuevo, hermano. El creyente que no experimenta, quizás hemos caído, hemos fallado, hemos tropezado y todo, ¡pah! Pero hay que levantarse, no quedarse postrado, porque la Biblia lo enseña, hermano. Si el justo cae, se levanta y no es que queda ahí en el pecado, sino que avanza, hermano. Entonces eso es lo que tiene que hacer un buen líder, amados hermanos, no dejarse engañar y avanzar. Porque cuando el líder de Dios, amados hermanos, se levanta, ocurre lo que va a ocurrir en esta escena que vamos a ver. Y dice así. Dice, este hombre del relato vivía a gusto porque su primo era rey de Judá, donde vivía, y acababa ese rey de morir. Estando en el templo, este hombre muy afligido tuvo una visión y Dios le revela que él es escogido para servir de profeta para el pueblo de Dios. Ese fue el llamado, hermano. Esta experiencia de Isaías 6 fue el llamado de este hombre a servir a Dios, hermano. ¿Cuál es su llamado? ¿Usted siente que ha sido llamado, hermano? Si usted siente que ha sido llamado, usted tiene que sumergirse en el conocimiento de esta palabra y en la oración, que no falte un día de orar usted en la presencia de Dios, porque eso lo va a fortalecer para siempre. Y esa experiencia y esa práctica nos va a ayudar a mantenernos firmes, hermano. Punto 2. Otra forma misteriosa de Dios para tratar con las personas es, según este relato, dice, después de haber reconocido el llamado de Dios, todo creyente debe experimentar la revelación de la culpa y el perdón. Según el versículo 5, dije lo que dijo este hombre: ay de mí, que soy muerto, porque mire hermano, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y ahí fue que voló el serafín con un carbón encendido, lo tomó con sus tenazas y dice que tocó la boca de este hombre y le quitó la culpa, hermano, y limpió de su pecado, hermano. Estas fueron las experiencias que había en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento nos enseña la Biblia, en 1 de Juan 1:7, dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, hermanos, ¿qué tenemos? Es la sangre de Cristo que nos limpia, hermano. Nosotros tenemos que aprender a practicar, hermanos. Yo no sé si han experimentado, pero si no han experimentado, tenemos que experimentar que somos gente pecadora, inmunda, sucia, perversa, amados hermanos. Y también tenemos que experimentar, amados hermanos, que somos limpios de pecados por la sangre. Tenemos que experimentar esto. Si usted no experimente, llegarán los años en los cuales usted diga: no tengo contentamiento, no me llenó el evangelio, me voy al mundo, no me sirve, porque usted nunca, grábese en el alma, nunca experimentó la culpa, que el Espíritu Santo es el que la revela, y tampoco experimentó la limpieza de su pecado. Para estas personas así, son las que se apartan, vienen 5, 10, 15, 20 años, y cuando las cosas no salieron como ellos les quisieron que les salga, se apartaron. Se fueron con otra mujer, dejaron su familia, dejaron botada la iglesia, y por lo que sea, hermano. Entonces es importante que nosotros le pídale, hermano. Hay muchos predicadores que dicen: no hay necesidad de pedir, que Dios le da eso solito. Y no es así, hermano. Hay muchos que experimentan así, pero hay otros que tenemos que pedir. Y yo siempre lo pedí desde que me entregué al Señor. Y he experimentado y sigo experimentando experiencias, amado. Experimenté la culpa, que era inmunda, sucia. Y experimenté la limpieza de pecado. Y si usted no ha experimentado, tiene que experimentarlo, porque solo así se edifican las bases de una vida que va a permanecer por siempre. Cuando el Espíritu Santo le revela aquello, no mentalmente solamente de conocimiento, porque esto es una revelación espiritual. Punto 3.
Dice, les hace una invitación. A esta gente que Dios las llama, que les muestra que son pecadoras, los limpia, los transforma. Hermanos, cuando Dios lo limpia a usted, el mundo lo codicia. El mundo no saben cómo, la ven hermosa. A la presidenta de Dorca le van a decir, usted es muy guapa, muy bonita, muy linda. Y así el mundo, porque usted ven la pureza de Dios, la santidad de Dios, y así la quieren hacer caer para revolcarla en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, en el robo, en lo que sea, y después que ya la ven vieja y acabada y sucia, chao, nomás no te conocí. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios nos invita, amados hermanos, ¿nos invita a qué? Después que nos ha hermoseado con su gracia, porque no es la belleza que uno tiene es la gracia. Muchos la confunden y el diablo que lo sabe, amados hermanos, viene con gente y a quererlo a usted, al hermano Luis, a quererlo seducir a cualquiera, amados hermanos, ¿para qué? Para hacer lo que usted se aleje de esta gracia maravillosa que es de nuestro Dios. Entonces, en el versículo 8, Dios le hace la invitación a este hombre y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y miren la respuesta que tiene que tener el siervo de Dios, hermano. Heme aquí, que Jesucristo lo replicó, hermano. Heme aquí, envíame a mí. Usted no puede decir, yo no puedo, yo no sé hablar, yo no sé expresarme, yo soy Hermano, yo era tartamuda cuando era joven. Tartamudeaba, me agitaba y no podía hablar, me ahogaba el pecho y de todo, hermano. Pero yo decía, no, yo lo voy, y lo hacía como saliera, lo hacía. Y ahora, gracias al Señor, tengo más fluidez de palabras y ya no me agoto con ese agotamiento que antes tenía y ya no tengo esos nervios que me daba y tanta cosa. Y sé que voy creciendo de a poquito, amado, porque esto es un crecimiento hasta el día que estemos en esta tierra. Pero nosotros siempre tenemos que estar dispuestos, hermano, a decir sí. Voy a ir más rápido, hermano, porque el tiempo se nos fue. Por cantar mucho se nos fue el tiempo. Vamos a ver punto D, dice, les muestra lo que acontecerá en su servicio. Versículo 9 dice, diles, oíd bien y no entendáis, ved mas no comprendáis, engruesa el corazón del pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para ellos sanidad. Y el profeta pregunta, ¿hasta cuándo pasará esto? Y Dios le responde, hasta que venga el juicio. Mira, hermano, Dios nos llama a nosotros a predicar. Escuchen o dejen de escuchar. Acepten o dejen o no acepten lo que predicamos. No importa, hermano. Dios lo llamó a este hombre a predicar y punto, a hablar. Y dice, y dile que vean y como que no ven. Dice, y diles, oíd bien y no entendáis y no comprendáis. Engruesa el corazón. Y el profeta preocupado, porque no se olviden que era el llamado que le estaba haciendo Dios. Él estaba asustado. ¿Cómo voy a predicar si no me van a escuchar, no me van a obedecer? Y le dijo, Señor, pero ¿hasta cuándo pasará esto que yo predique y hable y no van a querer escuchar? Entonces Dios le dijo, hasta que venga el juicio. Y esto pasó, hermano. Vino el juicio con los años de años. Israel fue el reino del norte, porque ya estaba dividido. El reino del norte se lo llevaron los asirios cautivos y lo enviaron por todo el mundo. Y el reino del sur se lo llevaron a Babilonia, que después regresó a los 70 años. Y esa gente era muy idólatra, tenían ídolos bastante, los metían en el templo de Dios. Pero después del juicio, amados hermanos, después de que pasó esto, ellos entraron otra vez en 1948 se formó otra vez la ciudad de Israel, la nación de Israel, se formó como nación recién. Y amados hermanos, y ahí ya dejaron la idolatría. Ahora este pueblo viven porque todavía no aceptan la gracia del Señor, pero ellos ya la idolatría, ellos ya no tienen así nomás la idolatría. Y punto E, amados hermanos, dice, también les revela el futuro. Según el versículo 13 dice, pero como el roble y la encina, al ser cortados, aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Entonces, amados hermanos, ¿qué quiere decir esto? Tenemos todavía 15 minutos y yo estoy asustadísima. Perdón, un poquito.
Entonces le dijo el profeta que así como el tronco y la encina, que son plantas, el tronco el roble y la encina son dos plantas que tienen una madera firme, una madera que es cara, es costosa esta madera, se la utiliza para construcciones, para hacer barcos, para hacer muchas cosas, amados hermanos. Y dice que así como estas plantas, cuando se las corta, dice que queda siempre una simiente. Así será el pueblo de Dios, que resurgiría y resurgió en 1948, lo que estuve hablando en antes. Y amados hermanos, en este tiempo también la iglesia de Jesucristo, ¿qué pasa con la iglesia, amados hermanos? La iglesia de Jesucristo ya no está hablando solamente de Israel, porque Israel es una cosa y la iglesia de Cristo que se formó porque rechazó a Israel a Jesucristo y lo crucificaron. El Señor levantó ahora también a la iglesia. La iglesia, amados hermanos, la iglesia está corrompida. Hay mucha corrupción en la iglesia. De la iglesia salen a fornicar, salen a adulterar, salen a hacer lo que Dios dice no hagan. Comparten con el mundo, y eso se ve en Estados Unidos, en Italia, se ve la corrupción grande, hipocresía en todas partes, amados, que tenemos que luchar por vencer todas esas maldades, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, podemos preguntar entonces, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo permaneceremos? La iglesia permanecerá en este tiempo con esa actitud. Entonces el Señor nos recuerda, hermano, que aunque haya corrupción, hay siempre un pequeño remanente, hermano. Un pequeño remanente, y ese pequeño remanente, el Señor es el que lo va a proteger, lo va a cuidar y lo va a proteger. Y que de ese pequeño remanente seamos nosotros, hermanos. Que luchemos, hermanos, hasta el fin para nosotros podernos mantener hasta el día del rapto de la iglesia, hermano. O hasta el día, yo siempre digo, hermano, a unos les gusta, a otros no les gusta, a mí qué me importa. Yo voy a decir, y el que me oyó bien y el que no también, que siempre tenemos que vivir el día a día, hermano. Porque usted no sabe el momento que Dios permita que estemos en esta tierra. No se olvide que día y noche tenemos un fiscal, según la introducción que dimos, que está delante de Dios, que es el diablo, diciéndole, mire, tal persona hizo esto, hizo lo de aquí, y dame esa alma. Pero está el abogado defensor que es Jesucristo diciendo, Dios, dale otra oportunidad. Dios no lo permita, Señor. Entonces, amados hermanos, el privilegio que nosotros tenemos de conocer todo esto para podernos mantener firmes, sin fluctuar, amados hermanos, en esta carrera tan maravillosa y tan hermosa a la cual Dios nos ha llamado. Entonces, como conclusión, hermanos, para terminar, dice, este personaje que tomamos como ejemplo hizo todo al pie de la letra como Dios le dijo que haga, y por así hacerlo le costó ser asesinado por mandato de un rey, que era un familiar pero ya más lejano de él, y demás personas que no querían que se les dijera la verdad o las consecuencias que tendrían por llevar una vida de pecado. Al final nada es en vano, amados hermanos. Mire, este hombre pasó un martirio, lo mataron y todo el asunto. Él murió porque la Biblia dice que el morir es vivir. Él aprendió la palabra, y cuando usted conoce a Dios, le importa un comino que lo maten, que muera, pero siempre viviendo para Dios. Amados hermanos, y siempre sirviéndole a Dios, que no por metiche, ni por cuentos, ni por chisme, que le digan, usted vaya con un chisme y paz, alguien saque una pistola y paz, la mata a uno por chismosa, que no sea esa la causa, sino por causa de predicar la palabra de Dios. Pero, amados hermanos, la muerte de Isaías no fue en vano, hermano. Él murió, sufrió terriblemente como él murió, que ya sabemos que fue aserrado. Y, amados hermanos, pero pasaron los años, tuvo como 55 años este hombre gobernando. Llegó el día de Dios, amados hermanos, el día de Dios, y este hombre fue llevado con grilletes, bueno, y lo torturaron, lo tenían encadenado y encerrado como una bestia, como un animal, como basura, como nada. Porque así pone el diablo al hombre que le sirve. El hombre que le sirve al diablo en el pecado, sépalo bien, de que el diablo lo va a destruir y Dios lo va a permitir si usted no quiere cambiar, si no quiere someterse a Dios. Llegó el momento en que este hombre se arrodilló, ¿cómo habrá sido? Se arrodilló, lloró y gimió y se arrepintió de su pecado. Antes de morir, él murió convertido y como rey empezó a hacer
obras, reformas antes de morir, amados hermanos. La muerte de este hombre no fue en vano. Y lo que hacemos en esta tierra no es en vano, hermano, porque todo tiene su recompensa en el momento de Dios. Entonces, ¿a qué nos llama Dios, hermano? Nos llama a todo hombre a reconocer que es culpable y merece la condenación eterna y por ende aceptar la culpa y recibir la limpieza que solo la sangre de Cristo puede hacerlo. Entonces, importante que entendamos que nosotros somos llamados ¿a qué? A predicar ¿de qué? Que el hombre es pecador y que el hombre necesita arrepentirse y buscar a Dios. Levantemos nuestras manitos y oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En este día, gracias porque tú nos enseñas, Señor, con tu palabra las maravillas de tu ley, Padre, que las amamos, las atesoramos, Padre mío, las deseamos, Padre, y deseamos cumplirlas y vivir por ellas y con ellas, Señor. Nada de este mundo nos apetece, Padre, que aborrezcamos todo el pecado que hay en este mundo, Padre. El deleite momentáneo, Padre. En el nombre de Jesús lo rechazamos. En el nombre de tu amado Jesús, Padre mío, Jesucristo. Rechazamos la iniquidad. Rechazamos toda obra de las tinieblas, Padre. Y reconocemos que somos pecadores, Padre. Y que tu sangre nos limpia de todo pecado, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. La gloria y la honra solo te pertenecen a ti. El único Dios verdadero. Toca a todos los que un día escucharán esta enseñanza por internet. Toca esas vidas, Padre. Abre ese entendimiento. Ábrelo, Padre. Ábrelo, Padre. Abre los corazones. Abre las mentes. Abre, Padre mío, en el nombre de Jesús, para que las personas puedan volverse a ti, Dios mío. Para que las personas puedan creer a tu palabra. Gracias te damos, creyéndolo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Damos paso a mi hermano Luis. Amén. Bueno, vamos a orar.